¿Todo bien? Son ha localizado una segunda fuente de energía. Le he pedido a Rebecca que nos busque un vuelo. ¿A dónde? A Brasil. ¿Estás ahí, Rebecca? Hay poca cobertura. ¿Puedes oírme? Bueno, me alegro de ver que funciona. Volveré a intentarlo cuando esté arriba. Estou com fome. ¿Ya me recibes? Alto y claro. ¿Cuál es el plan? Según nuestra información, la mujer florero de un magnate lleva esta fuente de energía como brazalete. Estamos tratando de localizar su posición, pero probablemente esté en la sala VIP del nivel superior del estadio. Te avisaré cuando sepa más. Necesito una entrada. No hay tiempo para ser buenos. Venga, róbasela a alguien. Vaya, menuda faena. Bueno, podrías tratar de colarte sin que te vea seguridad. Preciso ver seu bilhete. Certo, pode entrar. No me parecen vigilantes normales. Porque no lo son. Son agentes de Abstergo. Probablemente Cross está aquí. Debes tener cuidado. Tu objetivo está sin duda en la zona VIP. La entrada está al final de este corredor. Você Los viu de esse seguridad van homem? hacia ti. Fantástico. Han montado un control. Imediatamente fui. Alguém chama a segurança! No te separes de la multitud y no pasará nada. O si no, busca una forma de rodearlo. Ele tá aqui! Ele tá aqui! O homem do cadáver! Deixe-me ver. Mézclate con la multitud y los de seguridad no te verán. Eu não posso! Ele sumiu! Mas ele não poderia ter ido longe! Eu vi ele faz pouco tempo! Atento, los tienes encima. Qual é o seu problema? Parece que estoy cerca. ¡Mierda! Hay otro control. Tendrás que encontrar otro camino para pasar. Esto está más controlado.
trabalhando 80 horas por semana para tirar 100 pratas e olha lá. Agora tenho que ficar aqui para ser insultado por brutamonte de terra. Por favor, senhor. Olha, aconteceu, só isso. A gente não queria que acontecesse. Só aconteceu. Sinto muito. Não tenho nada. Sente muito? Ela é minha irmã, cara! A porra da minha irmãzinha! A gente se ama. Pronto, tá aí, tá dito. A gente se ama e já faz muito tempo. Eu achava que era meu melhor amigo! Ya casi estás, Desmond. La mujer está al otro lado del estadio. ¿Al otro lado? Usa las pasarelas para cruzar. Aquele que é o problema. Ya estás cerca. La fuente de energía tiene que estar en una de las salas de allá arriba. Ei, olha por onde anda. ¡Ey! ¡Deprisa, Desmond! Si se marcha con el artefacto, la hemos cagado. No debes permitirlo. Aquele cara tá maluco. Qual é o seu problema? Aquele cara tá maluco. ¡Ocupaos de él! ¡Detenedlo! ¡Por allí! ¡Acabad con él! Ali está! Muévete. Vale, dirígete al metro. Haré que el tren te espere. Aquele cara tá maluco. Problema. Aquele cara tá maluco. Aquele cara tá maluco. Por favor, senhor.
Podemos volver con Connor en cuanto estés listo, Desmond. Salvo que quieras conectar antes la fuente de energía. Tú decides. ¡Increíble! ¿Qué pasa? A vuestros políticos siempre se les llena la boca con los padres fundadores, insistiendo en que apoyarían lo mismo que ellos. Nunca he visto una manipulación tan flagrante de la historia. Es solo la típica propaganda política. También es deshonesta y delirante. ¿Cómo puede estar nadie tan seguro de lo que querrían con solo 4 papeles y unas ilusiones? Se fijan en la intención, lo que esperaban para nuestro país y su futuro. ¡Qué idealista e improbable! Seguro que a muchos de vuestros presidentes, senadores y jueces les da igual lo que pensasen. Solo quieren moldear las palabras antiguas para conseguir metas modernas. ¿Qué más da si eran deístas o teístas o querían un banco central? ¿Para qué apelan a esa autoridad? Lo que importa es lo que tú, como individuo, crees. ¿Y por qué lo crees? ¿Qué? ¿Somos tan inseguros que necesitamos cartas del siglo XVIII para dar validez a nuestras creencias? Mira, mamá, un muerto me da la razón. Tal vez, si reordenas las letras de su lista de la compra, verás que me da toda la razón. Venga ya, Son. Lo ves de una forma muy cínica. Pero no menos verdadera. Sigo intentando entender por qué hombres como Washington o Jefferson dedicaron su vida a perseguir la libertad y la igualdad y, sin embargo, no les importaba tener esclavos. Es la mayor hipocresía posible, y vuestros libros de historia no lo mencionan más que de pasada, como si no fuera relevante. Una guerra que ganar. Asegurar el futuro de un país. ¿Cómo se iban a ocupar de estos problemas a la vez? Esa es una apología de manual. Todavía se usa a menudo la cuestión de los derechos civiles y la igualdad, que espere. Hay conflictos sin resolver, economías que levantar. ¿Y de qué sirve todo eso si la gente no es igual y libre? Toda. Ojalá tuviéramos una forma de compartir lo que aprendemos del Animus con los demás. Imagina poder contestar con precisión preguntas sobre el pasado. O vivir en civilizaciones perdidas. ¿Cómo justificarlas? No podemos revelar la existencia de esta máquina. ¿Por qué no? Tiene razón. Sería peligroso. Y aún no tenemos forma de contener el efecto sangrado. Tal vez cuando hayamos salvado el mundo se pueda hacer algo. Aunque logremos detener el apocalipsis, no significa que los templarios vayan a desaparecer. Sospecho que nuestra lucha continuará mucho después de haber librado esta batalla. Bueno, ¿qué más has sabido? ¿Has encontrado algo interesante explorando? Cuando llegaba el final trabajaban en cosas muy raras. Intentaban crear nuevos cuerpos y guardar sus mentes en ordenadores. Un fracaso tras otro. Tuvo que ser muy duro para ellos. A mí también me preocupa. Vamos, que dicen que aquí dentro hay algo que nos ayudará, pero ¿qué es? ¿Por qué encerrarlo si es justo lo que necesitamos? No lo sé. Quizás sea peligroso. Tal vez querían asegurarse de que solo tú llegabas hasta allí. Esa es la otra pregunta. ¿Qué me hace tan especial? Lo sabremos cuando abramos la puerta. Espero que esto no te resulte demasiado incómodo, pero dime qué pasó con Lucy. No lo sé. Lo siento, no debería haberte preguntado. No, no importa. Es que no lo sé. Estuve hablando con mi padre. Es complicado, quiero decir que Juno era quien me controlaba, pero creo que yo estuve de acuerdo de alguna forma. Se lo permití. No. Eso no fue así. No fue ella, no exactamente. Era más bien como un programa. ¿Te suena raro? Me enseñó cosas. ¿Y qué viste? Que si no detenía a Lucy, Abstergo conseguiría el fruto y moriríamos todos. Sigo sin entender por qué iba a traicionarnos. Estoy seguro de que creía que iba a hacer lo correcto. Pregunto qué historias me contará hoy el templo.
Te lo digo en serio, hay algo aquí abajo. No seas boba. No lo sé, tal vez estaban durmiendo o algo así y los despertamos. Con algún tipo de criogenización o hibernación. A ver, ¿cómo podemos saber qué demonios hacían aquí abajo? Trabajaron en distintas soluciones, pero no funcionó ninguna. Pasando de una cosa a otra y después... No lo sé. En algún momento se marcharon. Tras el fin. Me pregunto cómo sería el mundo si lo hubieran conseguido. Me preocupa más cómo será si nosotros no lo conseguimos. Salvación. Encontraron una forma, muy tarde para ellos, pero no para vosotros. Sellada, para protegerla. Pero ahora bloquea tu camino. Encuentra la llave. El pasado te lo dirá. aproximaba un nuevo mundo. Uno frío y oscuro, que nos consumiría, pues éramos de carne, y la carne es frágil. Aunque los trajes y escudos quizá dieran comodidad, tales adornos no bastarían para salvarnos a todos. Así que quisimos cambiar lo que éramos. De esa forma podríamos prosperar en un mundo envenenado. Fue Aida quien se prestó voluntario para ver si era posible. Aida, mi marido, mi amor. Al final lo cambió. Lo estropeó. Se convirtió en prisionero de las máquinas. El cuerpo pudo sobrevivir, pero su mente se volvió muy quebradiza. Me suplicó que lo liberase durante días, semanas, meses. Le supliqué que nos diera tiempo para encontrar otro camino. Pero no lo había. No para él. No para nosotros. ¿Qué es la conciencia más que una serie de impulsos eléctricos? Y el cuerpo es el recipiente de esas chispas. Pero es débil. Con el tiempo se deshace y pasa a ser mero polvo. Entonces nos preguntamos, ¿y si pudiera ser sustituido por algo más fuerte? Algo mejor. Forjamos un nuevo recipiente, uno que resistiera. Vimos que era fácil entrar. Pero para salir era necesario algo más. Algo malo. Y así esto también fue abandonado. Pero yo me pregunté si hicieron bien en rechazarlo.
Mirad esto. He encontrado una fuente de energía más. ¿Ya? Apareció en una búsqueda anterior, pero solo ahora he podido confirmarlo. ¿Dónde? Un museo en el Cairo, donde la tienen expuesta. Supongo que Connor puede esperar. No, tú quédate. Hay que encontrar esa llave. Y se acaba el tiempo. Yo haré ese viaje. ¿Y con Cross? Todo va a salir bien. Estaré de vuelta muy pronto. Cuando tú quieras, Desmond.